En esta charla vamos a hablar de métodos de recolección de datos en investigación. Yo voy a tomar la investigación cuantitativa. Cuando en una investigación cuantitativa tenemos una pregunta de asociación, es decir, que intenta asociar los resultados de una variable de exposición o independiente con una variable de resultado o dependiente y las covariables que pudieran afectar esta asociación, lo primero que hacemos es definir el concepto, o sea, conocer la definición teórica del fenómeno que queremos estudiar e identificar cómo va a ser nuestra definición operativa. Esto un poco retomando la clase de variables. Entonces, en ese contexto, lo primero que nos preguntamos es cuáles son las fuentes de donde se van a obtener los datos, dónde voy a localizar tales fuentes, vale decir, son datos recolectados rutinariamente con otra función, es decir, bases de datos secundarias, como pudiera ser la historia clínica de un paciente, como pudiera ser un registro de vacunas, como pudiera ser el registro de la encuesta permanente de hogares, como pudiera ser la encuesta nacional de factores de riesgo, o voy a ir a tomar los datos de primera mano para esta investigación porque no los tenemos identificados previamente, sino que los necesitamos para esta pregunta en particular. Y en ese mismo contexto tenemos que preguntarnos cómo los vamos a recolectar para poder analizarlos, para poder responder esta pregunta de investigación. Entonces, lo primero que queremos o que yo quiero resaltar en esto es que el primer concepto es medir. Nosotros vamos a ir a medir, que es un proceso que le pone a un concepto teórico un valor o un indicador empírico que intenta clarificar o cuantificar con los datos disponibles el fenómeno teórico que yo quiero ir a investigar. Eso es medir. Para eso nos valemos de una serie de instrumentos de acuerdo al tipo de variable, digamos, ¿no? De acuerdo al fenómeno que quiera estudiar. Y elijo la escala de medición, o sea, cuánto voy a tomar en dimensión ese fenómeno o entre qué valores puede tomar el fenómeno que yo quiero. Y tengo que intentar minimizar los errores de medición para que el dato sea verdadero, digamos, válido. Para esto entonces es que diseñamos un instrumento de medición adecuado que permite registrar los datos empíricos observables que representan el concepto teórico o variable que nosotros queremos investigar. De esta manera, entonces, tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales del instrumento de medición. Uno es la confiabilidad, es decir, con qué grado el instrumento produce resultados consistentes y coherentes, ¿sí? Y el otro aspecto es la validez, con qué grado este instrumento mide realmente lo que yo quiero medir, ¿sí? Vamos a volver sobre esto. Y otro punto importante es que sea objetivo. ¿Se acuerdan que en la investigación cualitativa la objetividad del proceso de medición es uno de los aspectos fundamentales? Vale decir, nosotros siempre tenemos que tratar de sacar la subjetividad del investigador, del que administra o toma el dato de estas mediciones, ¿no? Entonces debe ser confiable, válido y objetivo. Con una serie, este instrumento tiene que ser confiable, válido y objetivo con el propósito de medir con el menor número de errores el dato que representa la variable de estudio. Vamos a retomar algunos conceptos. Entonces, cuando nosotros definimos la escala de medición, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo conceptualizamos nuestras variables. Si es una variable categórica o es una variable cuantitativa. Si es una variable categórica, puede ser una variable nominal, es decir, categorías no ordenadas. Por ejemplo, sexo, femenino, masculino, tipo de sangre, A, B, O, estatus vital, vivo o muerto, ¿sí?
estos dos datos o estas dos columnas finales que hablan de cómo se describen y qué grado de información tienen estas variables, lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos lo de estadística descriptiva, pero lo que queremos decir es, cuando yo digo caracterizo una población de manera binaria, o sea, es una cosa o es otra, me pierdo los grises. Entonces yo digo, ¿esto es negro o esto es blanco? No hay posibilidad de que sea blanco parecido a gris o blanco parecido a blanco o negro parecido a gris o negro negro a azabache, ¿se entiende? Como tengo esas dos opciones, hablamos de bajo contenido de información. Y cuando yo quiero contar, digo, vi 2 de 10 blancos, ¿sí? 8 de 10 negros, eso es recuento. O puedo decir, el 20% eran blancos, el 80% eran negros. Estas dos columnas, como dije, lo vamos a retomar luego. Existen otro tipo de variables categóricas, como ya ustedes lo vieron, que se ordenan con intervalos cuantificables, como pudiera ser una escala de graduación del dolor, ¿sí? Se expresan de la misma manera que conté antes, cuento la cantidad que está en cada categoría o lo identifico como una proporción o un porcentaje, y en este caso también puedo ver el número que se repite más veces. Y el grado de información es un poquito mayor porque tengo una graduación, por ejemplo, entre categorías que es bajo, moderado, alto, muy alto, insoportable dolor. Se dan cuenta que ahí tengo 5 opciones, tengo más información con respecto a qué categoría podría incluir a mi paciente. Describe mejor la variable al fenómeno que yo quiero contar. Y finalmente, cuando una variable es cuantitativa, puede ser cuantitativa continua o discreta. La diferencia es si da números enteros o si da infinitos números posibles entre, como digo, infinitos números posibles continua o discreta, números enteros. Como pudiera ser el peso, el número de cigarrillos, la estatura, cualquiera de las otras medidas continuas que podemos hacer operaciones matemáticas son variables cuantitativas. Se expresan como recuento también, yo podría decir cuántos hay en cada uno de los valores discretos, o se cuentan también como promedio, mediana, ¿sí? Media. Tienen mucha información porque tienen toda la información posible que describe esa variable. Y esto era para que retomemos, para que conceptualicemos que primero yo tengo una variable que tiene una definición teórica, que yo la operacionalizo de una manera para poder responder a mi pregunta de investigación de forma factible, que esa manera tiene que tener una medición objetiva del fenómeno, que me permita dar datos empíricos, que tengo que ser obsesivo en reducir la posibilidad de error de esos valores y que tiene que ser confiable y válido. Para eso retomamos el tema del concepto de variables, ¿sí? Entonces, volviendo a esta situación, la confiabilidad, es decir, la precisión o el grado con el cual un instrumento me permite medir eh, repetidas veces de la misma manera, es una función de la precisión y del grado de reproducibilidad. Es cuán bien mido yo todas las veces que mido el fenómeno de la misma manera. Está afectado por el error aleatorio o el error random, y entonces va a tener que ver esta variabilidad o estas posibilidades de error con quién la mide, con cuán fiable es el instrumento y cuánto el sujeto puede cambiar en distintas situaciones. El sujeto me refiero al sujeto de investigación. Entonces acá, a modo de ejemplo, les presento un cuadro donde tratamos de ver cómo reducir el error aleatorio para mejorar esa precisión, para mejorar la certidumbre de que estamos midiendo lo que queremos medir, con un ejemplo donde vamos a tomar un ejemplo de un estudio de hipertensión y vamos a medir punto por punto cada una de estas posibilidades de fuentes de error y cómo minimizarlas. Entonces, una primera estrategia es la estandarización del método de medición en un manual de operaciones. La fuente del error puede ser el observador, por ejemplo, que varias veces
toma la presión en distintas situaciones, o varios operadores o varios observadores toman la presión de distintas maneras. Entonces, una forma, eso generaría un error sistemático si, por ejemplo, el investigador 1 toma la presión desinflando el manguito rápidamente y el investigador 2 toma la presión desinflando el manguito más lentamente. Entonces, esto pudiera dar alguna posibilidad de error en las mediciones que entonces, una de las maneras de minimizarlo es estandarizar la forma en que se toma la presión. Entonces, generamos en un manual de operaciones la forma en que se tiene que tomar la presión y vamos a decir, por ejemplo, el manguito se debe desinflar a razón de 2 mililitros de mercurio por minuto o por latido o por lo que fuera, pero digamos de manera estandarizada. Y entrenamos a cada uno de los operadores para que sepan que esa es la manera de tomar la presión. Y eso minimiza la posibilidad de mediciones dispares por distintos métodos de toma de presión. Otra es el sujeto, es decir, variaciones en la presión debido a que, por ejemplo, el sujeto está sentado o está posicionado en forma incorrecta a la hora de tomar la presión. Entonces, apoya el brazo, lo deja colgando, está a menos de 5 minutos. Entonces, eso se puede especificar la forma correcta de la toma de presión en el manual de operaciones. En una parte dice, el manguito se debe desinflar a una tasa de 4 milímetros por latido y además el sujeto debe estar en posición sentada con el brazo a la altura de la aurícula por al menos 5 minutos, ¿sí? Eso normalmente lo hacemos en un manual de operaciones que permite que para todos los sujetos y para todos los observadores la forma de medición de la presión va a estar estandarizada. Otra es el entrenamiento y certificación del observador, que tiene que ver un poco con lo que yo les decía al principio, entrenar a todos los observadores para que hagan la toma de presión todos de la misma manera y entrenarlos para que lo hagan sistemáticamente igual. Otra es refinar el instrumento, es decir, que el instrumento de medición, el tensiómetro, pueda permitir un registro de valores precisos de lectura. Por ejemplo, una cosa es que yo mire en un tensiómetro anaeroide cómo baja la aguja del reloj en la medida que voy desinflando, ¿sí?, la presión, y que por ahí las marcas más importantes y más visibles para el observador están cada 5 puntos de caída de mercurio o de medición de mercurio. Sin embargo, en un tensiómetro digital yo puedo medir milímetro a milímetro la presión. Entonces, cuanto más refinada es la forma de medición, menos posibilidades de error tengo, porque yo podría medir 85 de tensión arterial sistólica y otro podría decir que tiene 87 en un tensiómetro anaeroide. En un tensiómetro que mide 1 a 1, probablemente no tuviéramos diferencias de 2 milímetros de mercurio en esa toma de presión. Bueno, otra forma es automatizar el instrumento. Entonces, por ejemplo, variaciones de la tensión arterial por tomas de la técnica de presión. Si el dispositivo, el instrumento es capaz de hacerlo solo, no es necesario que el operador participe de esta medición y entonces el dispositivo registra automáticamente los valores de presión. De la misma forma que por ejemplo, el dispositivo a veces es capaz de detectar la posición incorrecta por ejemplo, del manguito. Y entonces suena una alarma y eso me permite minimizar el error que pudiera estar vinculado con la medición anormal por una posición inadecuada del sujeto. Y una de las cosas que siempre es recomendación es repetir las determinaciones, sobre todo cuando son determinaciones numéricas. Por ejemplo, en este caso de la tensión arterial, la fuente de error puede estar en cualquiera de los 3 elementos que hacen a la medición de este indicador, el observador, el sujeto o el instrumento. Y entonces una de las formas de minimizar esto es hacer varias mediciones y tomar un promedio de las mediciones como valor indicador. La validez entonces es función de la exactitud, entonces tiene que ver con el error sistemático, cuando sistemáticamente cometemos el mismo error. Eso se llama sesgo. Entonces,
El sesgo puede ser del observador, del instrumento o del sujeto, nuevamente. Y eso afecta a la validez. ¿Se acuerdan que la validez era el grado con el cual el instrumento mide lo que tiene que medir? ¿Sí? Si yo sistemáticamente digo que cuando está entre 87 y 85 yo le voy a poner 85 de presión, es un error del observador sistemático. Si está mal calibrado el instrumento, por ejemplo, un tensiómetro digital mal calibrado, nos daría sistemáticamente una presión más baja o una presión más alta, pero siempre independientemente de la persona al que se lo tome. Y el sesgo del sujeto tiene que ver con que un error se produzca sistemáticamente desde el individuo. Por ejemplo, que sistemáticamente yo no les diga que se tienen que sentar adecuadamente para la toma de presión. Entonces, en función de esto, un instrumento puede tener una buena precisión, es decir, mide confiablemente, ¿sí? Pero mala exactitud, es decir, fíjense que se repite y siempre mide en el mismo lugar el dato, sin embargo, no está cerca del centro del diana del escudo, digamos. Debería estar en el centro si tuviera buena precisión y buena exactitud. Puede ser que no sea confiable, es decir, que tenga una mala precisión, pero una buena exactitud. Esto quiere decir mide aproximadamente siempre en el mismo rango de medición. Fíjense que siempre está por afuera, pero sistemáticamente está por afuera. Eso es que tiene una buena exactitud, pero una mala precisión. Es decir, no es confiable y es válido porque está midiendo siempre lo mismo. Eventualmente yo voy a tener un error sistemático de medición que va a ser siempre para el mismo sentido. Este sería el caso ideal donde tengo una buena precisión y una buena exactitud, vale decir, es confiable y es válido. Y este es el peor ejemplo, que es que tiene mala confiabilidad y mala exactitud, o mala precisión, mala exactitud, no es confiable y no es válido. Entonces, para cerrar, acá en cuanto a precisión y exactitud, la definición de la precisión es el grado con el cual una variable tiene casi siempre el mismo valor cuando se mide de varias veces, y el grado de exactitud es el grado con el cual una variable representa lo que se supone que tiene que representar. La mejor forma de medir la precisión es la comparación en repetidas mediciones. La mejor forma de medir la exactitud es medirlo contra el estándar de referencia. Por eso tiene que ver con esto de es válido si mide lo que tiene que venir. Es exacto, mide lo que yo estoy pretendiendo medir. Entonces, ¿cómo pudiera yo saberlo? Bueno, entonces existe lo que se llama el estándar de referencia o el gold estándar, que es la medida de oro o el patrón de oro para medir una cosa determinada. Si yo quiero medir la altura y la estoy midiendo en cantidad de centímetros, con un centímetro inextensible, lo estoy midiendo con el gold estándar. Si lo mido en comparación con mi altura, no lo estoy midiendo con el gold estándar. Puede ser que mi exactitud, o sea, decir cuántas veces más alto o más bajo que yo, sea poco exacto, aunque sea muy preciso porque todas las veces lo hacemos repetidamente bien, ¿sí? Entonces, si la precisión aumenta el poder para detectar un efecto, y la exactitud aumenta la validez de las conclusiones. Cuanto más cercano a que el fenómeno que yo quiero medir sea cierto y esté representando el fenómeno en estudio teórico, ¿sí? Entonces, el primero tiene que ver con el error aleatorio y el segundo tiene que ver con el error sistemático. Ahora bien, saltando de estos conceptos teóricos que son muy relevantes a la hora de recolectar los datos, hay dos opciones con respecto a cómo voy a hacer para obtener esos datos.
Una opción es que necesite construir una herramienta para la recolección del dato, construir un instrumento que me permita recolectar los datos. Y otra opción es elegir un instrumento que ya está desarrollado, que esté disponible, que se adapte a los requerimientos de mi pregunta y que esté validado. Bueno, entonces, para construir este elemento o este instrumento de medición tenemos que listar las variables del estudio, revisar su definición conceptual y comprender sus significados, por ejemplo, comprender bien cuál es el razonamiento y qué dimensiones de esto la integran, y revisar cómo ha sido definida operacionalmente cada variable, cómo se ha medido cada variable. Ello implica comparar los distintos instrumentos o maneras utilizadas para medir estas variables, y pensar en la factibilidad, a qué sujetos va administrado este instrumento, la factibilidad de la administración, las veces que tengo que hacer las mediciones para que el resultado sea exitoso y la posibilidad del uso en el contexto de investigación. Elegir el instrumento o el instrumento que ya está desarrollado y adaptarlo al contexto de la investigación, y para eso solo deben seleccionarse los elementos cuya confiabilidad y validez ya han sido reportados. Esto permite compararnos con otros estudios que han usado los mismos métodos que ya tienen validez comprobada. Entonces tengo que saber cómo se van a medir, ¿sí? Como decíamos antes, si es una escala nominal, si es ordinal, si hay intervalos, si hay razones, indicar la manera como se van a codificar esos datos. Por ahí en este punto todavía nosotros no vamos a avanzar y lo van a retomar en epidemiología. Y muchas veces cuando es un instrumento que vamos a usarlo en un contexto diferente al cual fue diseñado, vale la pena hacer una prueba piloto, es elegir una serie de personas con categorías parecidas o con características parecidas a la población de estudio, y hacerle el cuestionario para ver qué errores aparecen, qué cuestiones aparecen. Y ya finalmente nosotros ajustamos ese elemento que usamos como instrumento de recolección de datos y lo usamos definitivamente en el resto de la investigación. En cuanto a un tipo particular de instrumento de recolección de datos que se llama cuestionario, un cuestionario es un instrumento que mide actitudes, creencias, aptitudes o atributos, ¿no? Y estos pueden ser autoadministrados, es decir, muchas veces les habrá llegado a ustedes un cuestionario que ustedes contestan por sí mismos, o los tiene que administrar una persona, es decir, le hace un encuestador una encuesta a una persona. Los autoadministrados tienen como ventaja que no necesita de personal entrenado para que lo hagan, que puede usarse de manera más masiva porque no requiere de ese personal, y que puede ser incluso enviado por correo. Ustedes deben haber recibido muchas veces por mail, o ahora están muy de moda por redes sociales. Las desventajas es que no me aseguro que todo aquel que haya leído las preguntas comprenda adecuadamente las preguntas. Y a veces no son completas, o a veces no está comprometido quien lo responde, y entonces puede ser que haya respuestas o que no contestan, o que sistemáticamente no son contestadas y entonces quedan vacías. En cuanto a las administradas por un entrevistador, tiene la desventaja que el entrevistador es persona entrenada que conoce bien el instrumento, y entonces que me aseguro que lo que va a responder o lo que va a completar una vez que administra el cuestionario, estoy seguro de que mide lo que yo pedí que tenía que medir. Me aseguro que esté completo y minimiza la posibilidad de errores de comprensión porque, como están entrenados, sabe a qué apunta cada pregunta. Una de las desventajas es que pudiera existir lo que se llama el sesgo del observador, es decir, que el observador responda lo que a él le parece que el entrevistado quiere decir. Solo a modo de ejemplo, este es, por ejemplo, un pedacito de un cuestionario que es el de la encuesta permanente de hogares. Fíjense que tiene muchas preguntas de distintos tipos. Por ejemplo, ¿cuántos ambientes, habitaciones tiene este hogar para su uso exclusivo? Excluyendo cocina, baño, pasillos, lavadero y garage. Fíjense el nivel de detalle que tiene la pregunta. Sin embargo, este tipo de cuestionario los administra un encuestador entrenado.
Entonces, algunos tips: las preguntas deben ser claras, no debe haber ambigüedades, bien ciertas y específicas y no sesgadas, o sea, no respuestas que apunten hacia un lugar determinado. Tienen que evitar que sean tendenciosas o que se pregunten temas sensibles o que el sujeto que la vaya a responder se sienta juzgado. Por ejemplo, ¿usted se sabe tomador excesivo de alcohol? Nadie contestaría así en ese tipo de preguntas, ¿sí? O preguntas personales o con connotación negativa, o sea, ¿en su casa hay algún golpeador? ¿Sí? Ese tipo de preguntas son preguntas de temas sensibles, que el tipo de respuesta puede estar motivado o escondido, y entonces a veces hay que hacer más de una pregunta para conocer ese punto, que es sensible y que no suele ponerse al principio de la encuesta, ¿no? Cuando se preguntan cantidades o frecuencias, si yo pregunto para saber si un sujeto tiene una dieta saludable, cuántas porciones de frutas y verduras come por día, ¿sí? Pudiera ser que el sujeto me diga, no, yo por día no como ninguna. Entonces, ¿qué pongo? ¿Pongo media? ¿Pongo una por semana? Pongo... Entonces, en ese caso, si yo quisiera saber, la definición es más de 5 porciones de frutas y verduras por día, adecuada, entonces yo tendría que poner: come una, dos, tres, cuatro, cinco. Si come menos de una, pongas otra, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que digo es: me aseguro que estén todas las opciones de frecuencia posibles, ¿sí? Y la otra cosa es que la encuesta tiene que ser breve, vale decir, cuando un sujeto lleva 30 respuestas, 30 preguntas respondidas, probablemente se agote y no quiera seguir contestando. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas donde yo hago una pregunta general, ¿sí? ¿Cómo se siente usted actualmente estudiando en el ámbito de la virtualidad? Y ustedes me contestan lo que quieran. No tengo disponibilidad, en mi casa somos muchos y no tenemos conexión, hay un solo dispositivo, me mandan muchas tareas. Esa podría ser una pregunta abierta donde todas las posibilidades son amplias, ¿sí? Tiene esa ventaja. Yo podría indagar sobre muchos aspectos que no me imaginé que podían ocurrir, pero tiene como desventaja que primero tengo que leer y escribir, o sea, alguien tiene que escribir, y eso demanda que esté comprometido con responder la encuesta, porque si no a veces puede escribir menos cosas solamente para terminar. Y lo otro, que yo la tengo que leer, con lo cual tiene que ser legible, tiene que estar bien escrita, tiene que estar en forma clara. A veces es difícil de objetivar lo que quisieron decir, a veces es irrelevante porque agregan cosas que no son interesantes o importantes en términos de la investigación. Y pueden hacer preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son más sencillas de analizar, tienen que ver más con la codificación de esas variables y me da un resultado que lo puedo cuantificar de manera sencilla, ¿sí? Pierdo información con respecto a las abiertas en términos de que yo ya de por sí le asigno algunas categorías a cada una de esas respuestas y las preguntas son más concretas. Y puede ser que haya cosas que no estén contempladas en esas preguntas y que me las pierda, ¿sí? Entonces, la elección del tipo de preguntas que contenga un cuestionario depende del grado en que se puedan anticipar las posibles respuestas, los tiempos que disponga para codificar esas respuestas y si necesito profundizar o no en alguna pregunta en particular. Bueno, una vez más, un poco como decíamos antes, cuando las respuestas son de tipo categóricas, tiene que tener un número acotado de categorías. Entonces yo digo, por ejemplo, si yo quisiera indagar sobre la etnia o raza, aunque cuestionado en la actualidad, uno podría poner caucásico, afroamericano, hispano, mestizo, qué sé yo, pueblo originario, otra, ¿sí? Cuando yo pongo todas esas, por ejemplo, ahí no puse orientales, entonces si me encuentro con un oriental lo tengo que poner en otras. Si es un oriental aislado no pasa nada. Resulta que si me olvidé que hay una comunidad particular en mi población, todas esas quedan en otras y me pierdo información, ¿sí? Eh, bueno, esto es un poco de la primera desventaja. Puede haber respuestas que no estén incluidas en esa categoría y eso me hace perder información o
no sea tan preciso o tan exacto las categorías que elegí, por lo tanto no queda incluida o puede quedar incluida en más de una, ¿sí? Si digo mestizo y si digo hispano, ¿qué quiere decir? ¿Hispano es de origen hispano de España o hispano es que habla hispanoparlante? Puede generar alguna duda y entonces puede ser inexacto y yo no saber en qué categoría ponerlo. Las continuas, las variables continuas permiten cuantificar una respuesta, ¿sí? Y entonces ahí tengo algunas herramientas que nos permiten saber, por ejemplo, si yo quisiera saber algunas variables como el dolor, esto que decíamos antes, escala de dolor, yo podría usar, por ejemplo, una escala EVA que le digo 0 es nada de dolor, 10 es insoportable y en el medio usted me puede decir cualquiera de las que sea. Y entonces ahí tengo varias opciones numéricas que me permiten cuantificar el grado de dolor. ¿Sí? Este es otro ejemplo de un cuestionario, es el mismo cuestionario que les decía antes de la encuesta permanente de hogares. Fíjense, les pongo esto como ejemplo porque esto es un cuestionario, pero en este cuestionario que toman distintas variables. Hay algunas variables muy sencillas de codificar y cuantificar y hay otras más difíciles porque son constructos. Entonces fíjese que acá cuando yo pongo edad es cuántos años tiene cumplidos. Número, es un número. No hay una escala de Likert, no hay EVA, no hay nada. Acá pongo un número, ¿sí? ¿Cuál es la situación conyugal? Fíjese que ponen unido, casado, separado o divorciado, viudo, soltero. Y no existe otra posibilidad. Si el sujeto no se siente comprendido entre ninguna de estas, pudiera yo perder algún grado de información. Tipo de cobertura médica. ¿Tiene obra social? Incluye PAMI, si no es mutual, prepaga o servicio de emergencia, planes y seguros públicos. No paga ni le descuentan, o sea, no tiene ninguna, no sabe, no contesta, ¿sí? O sea, lo que quiero decir con esto es que cuando uno elige esas categorías para preguntar, tiene que estar muy seguro que incluye todas las posibilidades. Cuando a mí me queda alguna duda que no incluya todas las posibilidades, puedo poner no sabe, no contesta. Y debería tener algún apartado que diga aclaraciones, observaciones, qué quiere decir cuando contesta no sabe, no contesta. ¿Sí? Cuando entro a un cuestionario y está administrado por un operador, digamos, una persona que está entrenada para hacerlo, muchas veces estas encuestas empiezan sus dimensiones de preguntas, o sea, las preguntas que tienen que ver todas tal vez con el mismo tema o con un tema similar, dándole una explicación al entrevistado. Por ejemplo, le voy a nombrar distintas formas de mantener un hogar y quisiera que me diga cómo todas las que ustedes utilizan, ¿sí? Entonces esa explicación lo pone en contexto al entrevistado de qué estoy hablando, qué es lo que yo quiero saber, ¿sí? Entonces, más tips. Cada pregunta tiene que tener, o cada apartado, o cada dimensión, tiene que tener instrucciones generales. Y cada pregunta tiene que ser autoexplicativo o tener una explicación de qué es lo que yo le quiero preguntar, qué es lo que yo quiero saber. Esas preguntas tienen que estar ordenadas de manera que yo no hable ahora de su situación general y le pregunte de qué trabaja y 5 puntos más abajo le digo, usted me dijo que trabajaba de empleado público, trabaja en una dimensión estatal, trabaja en una dimensión municipal, trabaja en una dimensión provincial, está contratado, o sea, cuando hablamos de la dimensión trabajo, tomamos todos los temas que tienen que ver con el trabajo. Cuando hablamos de la dimensión hogar, todos los temas que tienen que ver con el hogar, tomando como ejemplo esto que veníamos viendo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tiene que tener un orden y tiene que fluir de manera que el tipo no tenga que ir y volver sobre los mismos temas y las mismas preguntas. Si tengo una pregunta sensible para preguntar, temas sensibles son temas que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con
posibilidades de que sean juzgados, con abuso de sustancias, con algunas enfermedades estigmatizantes, con algunas cuestiones como el género. Cuando toco esos temas es importante que sean hacia el final de la encuesta para que no condicione todas las respuestas que yo hice al principio, ¿sí? O sea, si yo arranco preguntándole eso y después pregunto todo lo demás, tal vez el sujeto se siente intimidado y no conteste con libertad. Entonces hago todas las preguntas menos comprometidas al principio y las más comprometidas hacia el final. Y es importante que esto que les decía antes, cuando no tengo claro el tipo de respuesta porque contestó que no sabía, no le interesaban, desconocía o lo que fuera, dejar un espacio abierto para aclaraciones, ¿sí? Y a veces dejar preguntas abiertas de manera que la persona se sienta capaz de poder expresar cosas que tienen que ver con el tema y que no le fueron preguntadas. Preguntas abiertas o usted tiene algo más para decir, quiere darnos alguna sugerencia, existe algún tema que no hayamos tocado que a usted le parezca de interés, de modo que ellos puedan participar activamente y puedan opinar sobre el tema que les estamos dando. Entonces, definitivamente hay que evitar preguntas con doble respuesta, asunciones ocultas, o sea, yo creo que va a contestar tal cosa, entonces lo pregunto de esta manera, o preguntas y respuestas que no concuerden. Le pregunto sobre el número de hijos y le pongo bien, regular o malo, ¿no? Esos suelen ser errores tontos, pero que hay que revisarlos antes de la administración de la encuesta, e incluso a veces lo podemos ver solo en la prueba piloto, ¿sí? Finalmente, lo que dije al principio es, si existe un instrumento validado que mida lo que yo quiero medir, es mejor usar ese porque ya está validado, ya fue comprobado que mide lo que quiere medir en un contexto determinado. Entonces, elijo el mejor instrumento disponible. Si está traducido al español, mejor. Y si está traducido al español argentino, mejor, porque les va a pasar que encuentren encuestas que son en español validada en México y que de repente tienen regionalismos que no aplican a nuestro lugar. Digo México como podría decir cualquier otro lugar. Si yo necesito validar el instrumento, eso es todo un estudio de investigación. Requiere una serie de pasos y procedimientos que están estandarizados, que tienen un método para hacerlo y que son: elijo el instrumento, se traduce al español, se retraduce al idioma original, se hace una prueba de piloto para evaluar formato, graduación de las respuestas, utilidad, se hace una evaluación nueva de confiabilidad y de validez y de sensibilidad al cambio y finalmente se repiten todos los pasos anteriores y se hace una nueva aplicación. Eso se llama validación de un instrumento y es todo un estudio de investigación. Para esta charla yo usé material del libro de Sampieri, donde van a encontrar en metodología de investigación en el capítulo 9, recolección de datos. Después usé el libro de Hewley y Cummins, Designing and Clinical Research, que también, si ustedes lo necesitan, me lo pueden pedir por campus. Y el libro de Ruiz Morales, que es Desarrollo, Adaptación y Validación de Cuestionarios. Bueno, para lo cuanti terminamos.